Bueno, en esta parte del video tenemos que empezar a hablar de el estudio de los caudales. Ya vimos que el caudal es una variable estocástica y gracias a ese caudal nosotros vamos a poder generar una energía eléctrica. Entonces, ¿para qué se estudian los caudales? Para llegar a estos dos caudales que tengo en esta presentación. Les estoy mostrando que uno se llama caudal asegurado y otro se conoce como caudal de crecida. El caudal asegurado nos sirve para generar o para saber qué elementos electromecánicos vamos a utilizar. Además, también para diseñar pues la PCH, por donde se va a transmitir la cantidad de agua, por donde vamos a conducir esa agua, y también para mirar la factibilidad del proyecto, si es económicamente viable hacerlo. Y el caudal de crecida se hace para las obras civiles, para que las obras civiles sean capaces de soportar esa cantidad de agua que puede llegar en un determinado momento. Entonces, para hacer eso hay que hacer un estudio estadístico del caudal, dado que es una variable estocástica. Entonces, para llegar a ese punto, primero que todo tenemos que tener unas mediciones de caudal, entonces unas mediciones históricas. Entonces, primero, ¿cómo se hacen las mediciones? ¿Cómo se mide el caudal en un río? Digamos que usted tiene un río determinado, pero ¿cómo usted hace esas mediciones? Entonces, se conocen como métodos de aforo a los métodos de medición de caudales de río. Hay 5 métodos, pueden haber muchos más. Los cinco métodos que se conocen como métodos de aforo a esos métodos de medición de caudal. Están estos 5, pero pueden existir más métodos. De hecho, existen muchos más métodos. Vamos a ver los primeros 4 métodos. El primero es del llenado de depósito. El segundo método se conoce como método de flotador. El tercer método se conoce como método de correntómetro o molinete. Y el cuarto método del vertedero. Y el quinto es una medición con escala. Entonces veamos en qué se basa el primero. Esto es para pequeños nacimientos, para ríos que tengan un poco caudal. Y la idea es que usted va a tomar el río, lo va a embocar por, digamos, una tubería, bueno, en algún lugar determinado, y usted lo que quiere hacer es llenar el depósito, este depósito que tenemos acá. Entonces, usted lo que hace es empezar a llenar ese depósito. Nosotros sabemos cuánto es el volumen del depósito y usted empieza a contabilizar cuánto se demora en llenarlo. Ya cuando usted lo llene, entonces usted tiene el volumen del depósito y sabe el tiempo que se demoró llenándolo. Entonces, por ende, puede conocer el caudal del río, o de la cantidad de agua que está llenando este depósito. Lo mismo lo puede realizar varias mediciones. Y se toma el promedio, y esa sería como la medición más sencilla que se podría hacer, pero obviamente tiene la limitación que tiene que ser para un río que tenga un bajo caudal. Por otro lado está el método del flotador. El método del flotador es muy sencillo. Usted lo que tiene que hacer es, si tiene un río relativamente grande, usted lo que va a tomar es varias mediciones del fondo del río. Digamos que toma, no sé, n mediciones. Toma esas mediciones del fondo del río, puede tener cualquier forma determinada. Esas mediciones nos van a servir para aproximar más o menos esto por trapecios, el área de todo este cantidad de agua que va a pasar por ahí. Entonces, usted escoge una parte del río que sea la más plana posible, que no existan muchas rocas y que usted pueda tirar un flotador y no se vaya a tocar contra el piso. Entonces, el flotador lo tira en una distancia determinada y contabiliza el tiempo que recorra una distancia que usted define. En este caso dicen 10 metros, pero usted define la distancia desde un punto donde tira el flotador hasta un punto total que llegue. Entonces, ya con esa distancia, ya con eso, entonces usted contabiliza el tiempo en el que tiró el flotador hasta un punto determinado. Entonces, eso es más o menos, se puede definir como una velocidad superficial del río. La idea es que tome varias medidas para que pueda tener el promedio de la velocidad superficial, así que la medida sea mucho más exacta. Y cada una de estas áreas que ustedes tienen acá, como tienen cada una de estas medidas, entonces ustedes calculan esto. Si toma n medidas, entonces el ancho del río es b. Entonces b sobre n por la medida que tomó el río, la primera medición del fondo del río, más la segunda medición sobre 2. Y así sucesivamente. Usted puede calcular con esta fórmula de trapecios, calcula cada una de las áreas de estos que van a tener estos trapecios.
Ya la suma de todas estas áreas, de cada una de esas áreas, entonces nos daría el área total. Y la velocidad superficial ya la tenemos acá, y esta constante K es una constante que se puede calcular de esta forma. K es igual a A por logaritmo natural de 1 sobre n, quiere decir el número de divisiones que tomo esto, por la sumatoria de los SI, que el SI es el área superficial. Esta A sub I, mejor dicho, aquí está equivocado, sería un A sub I, no un SI, sino el A sub I, que sería el área que tenemos acá del trapecio I determinado, sobre el perímetro mojado. El perímetro mojado quiere decir el perímetro que estamos tomando, sería el perímetro de ese elemento. Sería muy simple, más B. ¿Qué se define el A y el B? El A y el B se definen como, depende de la rigurosidad de los elementos que sea el río. Si el río es en arcilla o el río tiene muchas rocas, depende de los elementos del río, entonces se define el A y el B. Y eso nos modificaría un poco acá la fórmula. Eso sería una constante K para hacer un poco más real esto. Esto se puede conseguir en los libros, lo cual es relativamente simple. Entonces mire que es muy fácil, se calcula un área y se calcula la velocidad superficial y con eso se tiene todo. Eso sería el segundo método. Con eso se calcula el caudal promedio. Recuerden, la medición de caudales se debería hacer pues una medición cada vez por mes, podría ser, o por semana. Debería hacerse así por varios años en un río para tener muchos datos históricos del caudal. El tercer método es prácticamente este mismo, simplemente que ya no vamos a hacer la medición la medición superficial tirando un flotador. Ya se hace con este elemento, que es un elemento más tecnológico que se conoce como molinete. Lo que se hace es meter este elemento dentro del río. Entonces esto lo que hace es medir la velocidad superficial del río, o bueno, la velocidad que tenga el río en ciertos puntos. Entonces la velocidad de esto es mucho más precisa. Entonces se puede calcular el caudal como el área que ustedes tengan acá, que se puede calcular con la misma fórmula de trapecios que veíamos anteriormente. El área de la sección que está midiendo por la velocidad que está midiendo, y esa suma de todas esas áreas por esas velocidades nos da el caudal equivalente del río. Este es un método pues más tecnológico, dado que se tiene ese elemento. Entonces aquí vemos algunas imágenes de cómo se miden con ese molinete dentro del río, en diferentes puntos del río, lo cual es relativamente sencillo. Por otro lado está el método del vertedero. El método del vertedero también es para ríos poco caudalosos. La idea es que ustedes van a construir un elemento así, más o menos como una presa, que tenga esta ventana, y la idea es que cuando pase el río, pues por acá va a desbordar algo de agua. Y pues con la ecuación de Bernoulli, miremos que aquí el ancho de la ventana es L y la altura que tenga la columna de agua va a ser H. Entonces por la ecuación de Bernoulli se podría deducir que se llega a esta ecuación, que el caudal, la ecuación de Bernoulli se mide en dos puntos y la velocidad del agua va a estar dada por esto, 2G por la altura del vertedero. Si se ingresa esto a esta ecuación de acá, nos daría que el caudal sería 2/3 de la raíz de 2 por la G, que es la gravedad, por el ancho del vertedero, por la altura del agua a la 3/4. Esta es la ecuación que tendríamos para el método del vertedero, lo cual es muy sencillo y sale relativamente fácil. Obviamente que esto, como se dijo, es para ríos poco caudalosos. Y ya el quinto método es una escala. Ustedes colocan una escala dentro del río y dependiendo de lo caudaloso que sea, se supone que el río va a subir hasta cierto punto en la escala. Ya dependiendo cómo esté esa escala, pues ustedes van a determinar pues la velocidad que lleva el río y por ende el caudal. Es un método un poco menos empleado, pero pues aún así sirve. Estos serían los 4 métodos de aforo. Ya la idea es que veamos para qué nos sirve eso. La idea es que ya al final usted tenga algo como esto, que se conoce como hidrograma, que es una medición de caudal de un río determinado para los diferentes meses del año, y así tener muchos datos históricos que podamos plantear cómo vamos a plantear el caudal asegurado y el caudal de crecida, que podamos tener esas mediciones. Y listo, eso sería todo por este video. En el próximo video empezamos a hablar
cómo calcular ese caudal asegurado. Hasta luego.